Buenas tardes a todos. Creo que fue el martes que llamé a Walter y le dije, Walter, Carlos va antes que yo. Le pedí a Mario Pauletti el teléfono de Carlos Molina para llamarlo y decirle, che, Carlos, vos vas a presentar toda la parte escenarios, toda la parte relaciones de precio. Supuse que como venía primero la respuesta era sí, por lo tanto yo no voy a reiterar eso, pues me parece una pérdida de tiempo. Y lo que le planteé a Walter fue avanzar en algunas cosas más allá de los resultados que nosotros tuvimos de las carpetas y que trabajamos en el taller de gestión con todos los grupos ganaderos como para compartir alguna cosa más que no quede solamente en los resultados, ¿correcto? Entonces, bueno, obviando toda la parte de caracterización, que es lo mismo que presentó Carlos con los datos del plan, yo los invito a ver los resultados del movimiento CREA ganadero, que está compuesto por 176 carpetas, CREA ganadera, de 19 grupos, de la zona centro, este, noreste y norte, con una superficie total evaluada de 354.000 hectáreas. Y acá, de la misma manera, los productores que nos hacen llegar la información a FUCREA, que la procesamos junto con Javier Mondelli en el equipo de la sectorial, lo presentamos, agradecer a los técnicos y asesores y a los productores que nos la brindan y a FUCREA de venir a presentarla acá. Entonces, bueno, a nivel de los resultados del ejercicio 17-18, tenemos 176 carpetas, con una superficie total de 2.000 hectáreas, 2004, una superficie de pastoreo de 1.796, una superficie de pastoreo sobre superficie útil de 90%, generando un producto bruto de $217 por hectárea útil y insumos de 146, resultando en un ingreso de capital de $71. Y acá, como siempre, nos detenemos. Posiblemente muchos de ustedes sepan lo que es el ingreso de capital, pero es importante destacarlo y aclararlo para decir que después de obtener ese resultado, que son la producción menos los costos, nosotros tenemos que pagar ahí rentas, intereses y vivir. Por lo tanto, no es una cuenta directa, cuánto, mucho, poco, y eso es importante marcarlo en este punto de vista. Y después vamos a retornar en alguna de las cosas que decía Carlos. Nosotros armamos cuartiles inferiores y cuartiles superiores, y lo que se ve es una diferencia en área, es una diferencia y muy importante en el producto bruto, 179, 217 en el promedio, 295 en el cuartil superior, con empresas que arriba y abajo gastan lo mismo, pero producen diametralmente distinto. Entonces es algo que después vamos a ver un poquito, ¿sí? Acá es un poco lo que vos preguntabas recién. ¿Cuál es la distribución de todas las empresas del movimiento ganadero? En donde vamos con empresas de menos $135 a empresas que logran alcanzar los 300 y pico de dólares. 176 carpetas, de las cuales hay, por donde están ubicadas, ¿sí? En la región este, en la región centro, en la región noreste, empresas que tienen la agricultura inserta adentro, que tienen el esquema ganadero con arroz, o sea, hay una variabilidad bastante importante que ahora la vamos a abrir un poquito, como para poder mirar haciendo foco a la ganadería, dejando un poquito por afuera esos esquemas que son diversificados, como nosotros, que Nacho fue el que le puso nombre en su momento, ¿no? Como para poderlo mostrar. Pero lo que sí es importante tener claro que tenemos un desvío estándar de $52 por hectárea, de una media que veíamos en 71, y el 5% de las empresas tienen un ingreso de capital negativo, antes de pago de renta e intereses, 5% de las empresas. ¿Bien? Entonces ahora, estos son los resultados físicos de las 176 carpetas, un índice CONIAT de 94, una superficie mejorada del 30%, producen 129 kilos de carne con una dotación de 0,87 y una eficiencia de los kilos por unidad ganadera de 153 kilos por unidad ganadera y un valor de precio implícito o dólares por kilo de producido vacuno de 1,59. Y de la misma manera les presentamos aquí el cuartil inferior y el cuartil superior. CONIAT muy similar, una diferencia en el área mejorada,
112, 129 y 162 kilos de carne. Algo más de carga, pero sí una eficiencia, kilos de carne por unidad ganadera bien importante. Hacen cosas distintas. Entonces tenemos algo más de carga con un 36% más de eficiencia, con un 30 y 28 centavos más de precio, es lo que compone a ese producto mucho más alto, con costo similar, un resultado económico mejor. Entonces yo les decía, hagamos un poquito foco en las empresas que solamente hacen ganadería dentro de este esquema y dejemos aquellas que son diversificadas. De las 176 nos venimos a 131 empresas, 2.000 hectáreas, 95% superficie de pastoreo sobre superficie útil, $200 de producto bruto, 126 de insumos. Algo mejor el resultado en las empresas que son solamente ganaderas, quiere decir que las que tenían algo de agricultura adentro se hinchaban para atrás. Carne de 123, área mejorada, dotación y eficiencia. Y aquí vemos los cuartiles, en donde vamos desde $26 de ingreso de capital hasta 128, y de la misma manera, los de aquí, el cuartil superior, producen 51 kilos más de carne, casi el 50% más, con más área mejorada y, una vez más, poca diferencia en la carga, mucha diferencia en la eficiencia de kilos por cabeza. Y mejor precio en dólares por kilo vacuno producido. Esto salto acá porque me interesa así bastante discutir un poco de lo que nos presentaba Carlos a nivel de los sistemas de producción vacuno. La cría, el ciclo completo, el ciclo completo, la invernada y algo que nosotros hemos separado este año como cabañas, que son pocas empresas, son 8 nomás, pero en realidad ustedes lo primero que van a ir acá, el amarillo, decimos, entonces lo que tenemos que hacer es vender toro, carnero, esto y lo otro. Bueno, la respuesta es, no va por ahí el planteo de analizarlo por separado. Si bien es una herramienta útil para aquellos esquemas que dentro del movimiento hacen cabaña, ¿sí? La primera discusión que tenemos que tener es dentro de la comisión de asesores es qué definimos como cabaña, que no lo tenemos todavía demasiado resuelto en la mesa de asesores como para todos catalogar empresas de la misma característica. Pero el problema era que estas 8 ensuciaban bastante, como son ciclos completos, en vez de vender novillo, venden toro, ensuciaban bastante los resultados de los ciclos completos. Por eso los pusimos para afuera. Y para no ser mezquinos, por eso los presentamos. Porque si no lo tenemos, pero queda bajo un cajón, me enteré yo, se enteró Javier, y está bueno. Insisto, no para todos salir a vender toros, ni para salir a vender carneros, pero sí lo que marca es que la cría empieza a descontar bastante, ¿no? O sea, siempre decíamos que la cría viene por detrás en el resultado ganadero de los otros sistemas vacunos. Bueno, en este escenario no es tan así. Sí hay una diferencia en los recursos que cada sistema utiliza, ¿verdad? Índice CONIAT desde 84 hasta 102 con un 94 de promedio. Hay una diferencia entre lo que logran los sistemas en producción de carne, la cría, el ciclo incompleto y el ciclo completo con respecto a la invernada y la cabaña. Hay una diferencia también importante entre esos 3 sistemas en los kilogramos de carne por unidad, la eficiencia, a lo que los otros 2 sistemas logran como eficiencia. Hay una diferencia importante en precio, ¿sí? 1.53, 1.55, 1.59 contra 1.65 de la invernada, en un año en el cual las relaciones fueron un poquito mejor para las relaciones de flaco gordo. Y cómo esos sistemas, si bien es distinto, es bastante similar a nivel del ingreso de capital. Y lo mismo viéramos si llevamos a una placa de margen bruto ganadero. La cría descuenta en la actividad ganadera un montón de dólares con respecto a años atrás, mejora su resultado y se acerca a los resultados de los ciclos incompletos y completos. ¿No está? Graciela, se fue, estaba al lado de pero es algo bien interesante para ver. Pensando en que hay 70.000 vacas más por año, esos son 54.000 terneros, después los terneros se exportan, pero ustedes están traccionando y algo está pasando a nivel de la cría, que tal vez siempre quedaremos esperando lo que nosotros esperamos que valga una vaca preñada. Pero algunas señales dentro de los números están, y no son pocas empresas, son 33
de 133. Es un número importante y eso es un poco lo que podemos decir de esos números. Ahora bien, esos serían los resultados del ejercicio que pasó. ¿Cómo son estos resultados del ejercicio de 17-18 con respecto a los históricos en moneda corriente? Y esto lo mostró Carlos. En rojo el producto bruto, en verde los insumos, en azul el ingreso de capital, en descenso la misma tendencia que nos mostraba Carlos en los datos del plan. Y esto es importante, ¿cómo pasamos de la cotización del dólar corriente a constante? En abril del 2009 la cotización del dólar en pesos era 23.91, el factor de corrección del IPC era 2.10, el IPC era 89, esto es un factor, y nos da que un dólar de 23.91 transformado en pesos constantes de abril 2018 daba 48,6 pesos. Y el dólar de 28.60 de cotización de pizarra transformado por lo mismo con un factor 1 porque es de ese momento es 28.60. Quiere decir que el poder de compra de aquellos dólares de año 2009 era muy superior con respecto a los de hoy. Y esto es lo que vemos cuando pasamos los resultados a moneda constante. La evolución del Producto Bruto, la evolución de costos en rojo, con una especie de plató ahí que no se mueve demasiado, y con el ingreso de capital en moneda constante bajando. De la misma manera que nos lo mostró Carlos, lo mismo nos está pasando en Fucrea. Pero lo que sí es relevante que con respecto a nuestra serie de datos es el peor resultado del año 2009 y es el peor resultado de la aftosa en moneda constante. Y eso hace a algo que veíamos en el taller, es que precisábamos en el 2009 230 hectáreas de actividades ganaderas del promedio de Fucrea, de un ingreso de capital promedio, para pagar una canasta básica de búsqueda. Y hoy precisamos 480, y eso es lo que estamos sintiendo en nuestros bolsillos. Porque, insistimos, después del ingreso de capital tenemos que pagar renta, tenemos que pagar intereses y tenemos que vivir. Y es por eso que se nos hace tan cuesta arriba. Entonces, bien, cuando nosotros vemos esa evolución, esa gráfica que corre los años, que ha aumentado en los últimos años, yo entré hace ya 4 años casi en Fucrea, 156 empresas, 168 empresas, 176 empresas. Las empresas van variando, pero no son las mismas. Inclusive, si repitiera exactamente el mismo número, no tiene por qué ser las mismas. Entonces lo que hicimos fue agarrar los últimos 3 años, ¿sí?, en donde tuvimos 164 carpetas, 171 carpetas y 176 carpetas, y estos son los resultados. Producto bruto, insumos y superficie, no, pero eso es ingreso de costos e ingreso de capital, no sé por qué. Y lo otro que hicimos fue decir, bueno, ¿cuántas de esas empresas que estuvieron en los últimos 3 ejercicios repiten? Y las que repiten son 112, ¿sí? En azul, productos brutos, en rojo, insumos, y en grisecito, el ingreso de capital. ¿Sí? Esto sí, acá podemos decir que entre el año pasado y este año hubo un descenso del entorno de 10 dólares, porque son las mismas empresas las que estamos monitoreando. Y lo que hicimos fue, y me voy a detener en explicar esto, en hacer un gráfico que nos permitiera ver cómo se distribuyen y qué es lo que hacen esas empresas. ¿Cuál era el ejercicio de esto? Buscar pistas. ¿Cuáles pistas? Carlos decía que la renta promedio es 70 dólares que pagó el plan. A ver quién tengo acá cerca. Manso, ¿cuánto vale una renta en la zona de Lascano? Una renta ganadera. 70. Está. Tenemos 71 de ingreso de capital, ¿no? Wow. Entonces, en el promedio tenemos 71. Lo que queríamos saber era... Está perfecto, pero digo, ¿cuántos de toda nuestra masa de productores son capaces de poder pagar la renta si trabajaran 100% arrendado, remunerar su trabajo, porque tienen que vivir de trabajar en su empresa, y remunerar al menos 6 meses del capital de giro que una empresa ganadera tiene que tener, a una tasa de interés del 7%? Esa cuenta global da 113 dólares. Tendríamos que tener un ingreso de capital de 113 dólares para todo eso. Remunerar la renta de la tierra, nuestro trabajo y nuestro capital. Y capaz que a priori dijimos, son re poco lo que lo logran. Pero ¿saben qué? Hay algunos que lo logran y está bueno saber, bueno, cuántos son y qué es lo que hacen. Qué pistas nos pueden dar para nosotros traccionar dentro del trabajo en grupo hacia ahí. Dentro de nuestra red
de miembros CREA poder decir, a ver, fulanito, ¿vos qué haces? ¿Qué te puedo copiar? Porque es eso, ¿no? Visto del lado, compartir experiencia en definitiva, ¿qué puedo ver tuyo que a mí me sirva y lo puedo adaptar en mi sistema de producción? Entonces nosotros acá graficamos el coeficiente de variación de los resultados de esas 3 empresas, perdón, de esas 102 empresas en los 3 años. Esta línea negra acá es la media de los resultados económicos de los últimos 3 años, $73. Las 112 empresas que repiten ganan $73 de ingreso de capital. Y esta barra negra divide bajo coeficiente de variación en el resultado, o sea que empresas que más o menos ganan siempre lo mismo, y alto coeficiente de variación en el resultado económico. ¿Sí? Entonces tratamos de agrupar en empresas de alto ingreso de capital y estable, empresas de alto ingreso de capital no estable, empresas de bajo ingreso de capital estable y empresas de bajo ingreso de capital no estable. Esto es bien importante que se entienda cómo lo quisimos apartar. Lo que estamos buscando es esta gente que hace. ¿Sí? Yo quiero ser acá, quiero estar acá. ¿Qué puedo hacer? Y la otra pregunta, ¿lo puedo hacer? Porque capaz que el recurso que utilizan suelo es distinto, todos hacen soja o todos hacen arroz, entonces yo no puedo. Entonces, eso era una de las preguntas que queríamos contestarnos. Entonces, ¿cuáles son los sistemas que pudieron remunerar los factores de producción? Entonces, aquí lo que vemos, los puntos en azul son empresas ganaderas, ¿sí? Empresas ganaderas puras. Y los puntos en amarillo son empresas que tienen cierto grado de diversificación. Y es bien importante ver que en las empresas de ingresos de capital, por encima de la media de los últimos 3 años, son bastante ganaderas, ¿no? Hay una que tiene un proceso de diversificación y las otras son ganaderas. Y esas empresas, entonces, si nosotros nos habíamos dicho en la vuelta de los $113, este grupo de empresas pueden remunerar esos factores de producción que nosotros nos estábamos planteando. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen? ¿Sí? Y de la base de datos nuestra, podemos ver que el índice CONIAT es similar al promedio, o sea, el recurso que utilizan es muy parecido. La escala es similar. Hay empresas del centro, del este y del basalto, o sea que la región país ganadero puede o no puede explicar el resultado. Eso sí, hay muy pocas crías, 2 de 36. Presentan más coberturas de campo natural y en un relevamiento corto, buenas coberturas de campo natural. Porque cuando hablamos de mejoramiento, no sé si en el plan pasa lo mismo, es un debe que tenemos en FUCREA. Praderas y verdeo, más o menos hacemos el mismo paquete tecnológico, algunos gastan más, algunos gastan menos, pero un buen regras es un buen regras, una buena pradera dura 3 años, dura 4, pero es una buena pradera. Campo natural mejorado puede ser un rincón que mi abuelo en el año 99 echó 2 kilos de rincón, nunca lo fertilizó con fosforita, ve una planta por metro cuadrado de rincón y digo que es un campo natural mejorado. Y por el otro lado puedo tener los rincones que veo en algunos otros productores que se han bandeado del otro lado y es una masa de rincón impresionante que después tendrá sus problemas y debemos discutirlo. Parte de lo que Línea tiene que trabajar y decirnos, y creo que está trabajando en eso. Pero buenas coberturas. Y no praderas y verdeo, ¿no? Buena cobertura. Eso es un dato lindo. La mayoría tiene producciones mayores de 160 kilos de carne. Tienes eficiencias en kilogramos por UG similares al promedio. Un resultado promedio de $102 y la mayoría son ganaderos puros. Entonces esto acá lo que nos permitía, es decir, tener una línea de trabajo, decir, bueno, segundo step de esto, segundo escalón, es elijamos algunas, vayamos a ver qué hacen, cómo lo hacen, cómo lo logran, cómo lo integran. Y ahí es, en esa red de laburo, qué es lo que yo puedo ganar de la experiencia del otro, que es en lo cual trabajamos en la consigna del CREA. Compartir experiencias para el crecimiento de las empresas y el desarrollo personal. Y eso es algo que nos parecía lindo de compartir con ustedes en este escenario. En resumen, los resultados del ejercicio del ingreso de capital de las empresas CREA ganaderas para este ejercicio fue de $71, siendo las empresas ganaderas 73 y aquellas empresas diversificadas 64, y eso es producto de la incidencia del rubro agrícola dentro de estas empresas.
Las empresas ganaderas presentan menor nivel de variación en el ingreso de capital entre ellas que las empresas ganaderas diversificadas. Con costos similares, las empresas ubicadas en el cuartil superior tienen más mejoramientos, más carga animal y mejor eficiencia animal, que es lo que desencadena después un mejor resultado. El ingreso de capital en moneda constante es el peor de los últimos años, y suena horrible, pero bien gráfico, el segundo peor desde la aftosa. Sin embargo, hay quienes logran remunerar la renta de los capitales involucrados en el negocio, que es lo que veíamos recién. Si bien es el peor resultado, y es malo, y tenemos toda la problemática asociada a ello, hace un tiempo hicimos un trabajo y me decían, bueno, te falta el lado B, el lado por lo cual nos juntamos todos los meses y tratamos de trabajar y de crecer y de mejorar. La oportunidad está, trabajemos en grupo para poderlo conseguir. ¿Sí? Y esto es lo que nos representa a nosotros, los 22 grupos CREA ganaderos que hoy tenemos en el país, compartiendo experiencias para el crecimiento personal y de nuestras empresas. Muchas gracias. ¿Preguntas para Gonzalo? Sí, Ducos, solo una aclaración. Cuando hacías unas reflexiones sobre la renta de $71 y decías que después todavía había que ponerle el valor del trabajo del propietario y de su familia. ¿Ustedes no lo cargan eso como costo anteriormente? ¿No tienen un ficto? Porque sí, me parece que el plan lo tiene así. Sí, el ficto está, pero posible el ficto no esté correlacionado a lo que realmente vos gastás en vivir. Un ficto para 750 hectáreas ganaderas son $17.000. Levántenme la mano de los que viven acá con 17.000. En serio, levántenmela. Entonces, podemos discutirlo un montón, pero 17 los tengo adentro ahora. Preciso 50, preciso 60. Somos 2 familias. Tengo que pagarle a mi madre, mis hermanos, y yo cobro por la administración. Yo creo que en cada uno de nosotros, en nuestro traje a medida, hay un sinfín de situaciones. Pero lo que es importante destacar es, no nos llevemos la cuenta sencilla, hectáreas por ingreso. Primero aclaremos lo que es el ingreso y segundo aclaremos para qué lo usamos. Ahí es fundamental, porque es peligroso. Sí, buenas tardes. Muy buena la presentación. Tú decís que las empresas diversificadas son las que le fueron peor, ¿no? Y diversificación es agricultura. ¿Esos agricultores hacen ellos la agricultura o la tercerizan? De los dos modelos, hay algunos que es en medianería, por lo tanto en un mal resultado ganadero la medianería también impactó y tiró hacia atrás. Quedan algunos contratos de renta fija que en muchos casos que conozco no lo pudieron cobrar y han quedado para cuentas para cobrar adelante para esta zafra de invierno, si hacían trigo, cebada o cómo lo acomodaban. Y hay productores que lo hacen ellos y eso es... Nos olvidamos del tema, ¿no? Hay de todo un poquito. Lo que está claro es que si vos apartás a los medianeros son los que menos la sufrieron. Eso es así. Pero en el conjunto de la diversificación están todos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, le agradecemos a Gonzalo y los invitamos a hacer un breve intervalo, compartir un café.